La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. En este momento ya nos acompaña el asambleísta de UNES, el abogado Juan Lloret. Gracias por acompañarnos, asambleísta, qué gusto tenerlo aquí en este espacio. Importante el tema sobre el proyecto de ley que enviará el presidente este jueves, según lo previsto y lo mencionado justamente por el propio presidente. Asambleísta, constitucionalmente y estando ya en un estado de excepción, ¿es viable y es correcto que se envíe este proyecto económico urgente? Bueno, primero un cordial saludo para ustedes, muy buenas noches, y para la audiencia de Notimundo. Bueno, la capacidad de enviar proyectos de ley, efectivamente la tiene el Ejecutivo, es una potestad y una facultad constitucional. Si bien es cierto hay un estado de excepción, con el estado de excepción se activa, la excepcionalidad también de poder remitir algunos, no solo uno, otros proyectos de ley. Quizás esa es uno de los instrumentos que tiene el presidente de la República. Ahora bien, el tema es un tema más bien de fondo. ¿Qué es lo que debe incluir dentro de ese proyecto económico urgente? Y quizás ahí hay una serie de dudas con respecto a lo que fue el proyecto inicial. Yo le tomo la palabra al presidente Lasso en el sentido de que quienes más tienen, quienes más ganancias han acumulado, sean los que más paguen. Si ese es el espíritu de este nuevo proyecto de ley, bueno, pues al menos de este legislador va a tener el voto. Pero el problema está en que cuando usted ya hace un análisis, como fue el primer proyecto de ley de Creando Oportunidades, usted se da cuenta de que al final del día la factura la terminaba pagando la clase trabajadora y sobre todo la clase media. Entonces no es lo que nos dijo en un momento determinado el presidente Lasso. Y quizás las preocupaciones de la gente en este momento van en ese sentido, es decir, ¿qué es lo que va a incluir al final del día en ese proyecto económico? Si el presidente Lasso necesita 700 millones de dólares, que era lo que se calculaba en el proyecto de creación de oportunidades, bueno, pues esos 700 millones de dólares, si es que caen en los grandes patrimonios, en los que más tienen, en los que más ganaron, o en los que generaron utilidades dentro de la pandemia, está bien, pues. Pero si resulta que al final del día termina la factura pagando la clase media y la clase trabajadora, ahí sí vamos a tener una serie de observaciones. ¿Se logró escuchar, asambleísta, se ha logrado escuchar a las bancadas justamente para de alguna forma aportar con esas observaciones que ustedes han hecho para que no se vuelva a caer en esos errores que inicialmente se dieron en el proyecto que presentó el presidente? Bueno, eso sería lo deseable en términos políticos, más aún cuando hay una serie de tensiones que se han ido alimentando, inclusive debo decirlo, desde el propio presidente Lasso, con una serie de llamamientos, con una serie de categorizaciones que nos ha puesto a determinados actores políticos. Pero bueno, más allá de ese tema, lo responsable que sería precisamente buscar el acercamiento con los distintos actores o fuerzas políticas. Sin embargo, eso no se ha dado. No se olvide que el anuncio de la ministra de Gobierno, cuando enviaba el primer proyecto de ley, decía vamos a acercarnos a todas las fuerzas políticas. Resulta que UNES siempre ha estado abierto al diálogo. Nosotros le hemos dicho con claridad cuáles son nuestras líneas rojas y de una vez les adelanto, nuestras líneas rojas tienen que ver con cualquier tipo de regresión. Regresiones laborales para nosotros es una línea roja. Regresiones económicas y sociales para nosotros es una línea roja. Pero, habrá puntos de coincidencia. Ahí yo le tomo la palabra al presidente Lasso. Si el presidente Lasso dice, bueno, necesitamos 700 millones de dólares, hay que darle los instrumentos al presidente Lasso para que pueda gobernar. Y efectivamente, si necesita 700 millones de dólares, ¿de dónde deberían salir? Deberían salir de los que más ganaron en la pandemia y sobre todo de los sectores económicos más pudientes, no en la clase media o en la clase trabajadora. Si es que hay esas coincidencias en buena hora por el país, pues. Es decir, si se envía un proyecto acorde a la Constitución y que no vulnere derechos y que estos sean por ende progresivos, no regresivos, como en un momento se lo anunciaba, la bancada a la que usted de la que usted forma parte, pues votaría a favor. Pero por supuesto, si de eso se trata. Nosotros somos una oposición y evidentemente ustedes lo saben que somos una oposición, pero no somos una oposición ciega. Somos una oposición democrática porque ese fue el voto de confianza que nos dio el pueblo ecuatoriano.
Y también sabemos cuáles son nuestras líneas rojas y los hemos dicho públicamente. No es que tenemos ninguna carta, ningún as bajo la mesa. Por el contrario, nosotros lo hemos dicho abiertamente. Estas para nosotros son líneas rojas. Cualquier ley de carácter regresiva primero está prohibido en la Constitución de la República. Si ustedes revisan la Constitución, dice con claridad, las leyes tienen que ser de carácter progresivas. No puede haber regresiones de derechos. Entonces, en el momento en el cual se plantea una regresión de derechos, para nosotros también es una línea roja y aparte de que es un tema inconstitucional. Pero si en un momento determinado el presidente Lasso necesita $700 millones, esos $700 millones tienen que salir de los dineros, de los recursos de aquellos sectores económicos más pudientes de la población. Si es que ahí podemos tener un acuerdo en buena hora por el país. ¿Cómo lograr esto, asambleísta, y evitar de que los que menos aportan en este país o los que tienen ingresos, como se lo mencionaba en la propuesta de $2,000, que tienen que pagar un impuesto a la renta alto, de así considerarlo en el proyecto inicial, no se lo haga, sino por otro lado, que existan otras vías justamente que puedan solventar estos dineros que ha mencionado el presidente y poder tener una economía estable? Precisamente a través del diálogo político, de buscar ese tipo de acercamientos y de consensos. Pero si resulta que al final del día el gobierno termina siendo nuevamente el gobierno de los anuncios, como lo que fue Moreno, entonces ahí sí estamos en una complicación, porque anuncian que van a tener acercamientos con las distintas fuerzas políticas, pero al final del día nunca logran cuajar esos acercamientos. Entonces, primera observación. Lo segundo, a mí me parece que el país no solo necesita, digamos, una reforma de carácter tributario, sino se necesitan condiciones estructurales, y ahí va la propuesta también, porque de eso se trata. No se trata de ser una oposición ciega, sino oposición con propuesta. Lo que se necesita en este momento es reactivar la demanda dentro de la población, recuperar la capacidad de demanda. ¿Por qué? Porque si usted inyecta dinero en la economía, la gente tiene dinero en sus bolsillos, la gente demanda más bienes y servicios, eso genera mayor producción, eso genera mayor empleo, y al final del día el Estado recupera a través del pago de impuestos y tributos. Entonces, digamos, es un círculo virtuoso. Si hoy estamos hablando de una reforma tributaria, eso tiene que complementarse también con acciones que vengan desde el sector público. Es decir, se necesita inyectar dinero en la economía. Una de las formas de poder inyectar dinero en la economía es, por ejemplo, revisar, hay una liquidez enorme, digamos, dentro del sistema financiero, pero esa liquidez debería traspasarse a distintos sectores productivos de la población. Y ahí hay que revisar, por ejemplo, las tasas de interés. ¿Cómo logramos hacer una reducción de las tasas de interés? Aliviar la deuda que en este momento tienen los ecuatorianos. Digamos, esa es una de las propuestas complementarias que debería ir, ya no a nivel de ley, pero sí a nivel de política pública. Entonces, son parte de las propuestas. Por eso quisiéramos exponerle esos temas, por ejemplo, al propio gobierno, a la señora ministra de gobierno, a los de diferentes estamentos, para que puedan tomar en cuenta también esas observaciones. Los problemas del país no se resuelven únicamente con una ley de carácter tributario. Son problemas estructurales, hay que recuperar la capacidad de demanda, hay que inyectar dinero en la economía. Una de las formas de inyectar dinero en la economía también es con obra pública. Hay que recuperar un proceso de obra pública que a su vez alimentan diferentes sectores privados de la economía. Entonces, no es un tema estructural el que hay que abordarlo, y no se resuelven los problemas del país, insisto, solo con una reforma tributaria. Asambleísta, el presidente ha mencionado que enviará este proyecto normativo de manera separada, que inicialmente fue todo lo contrario. ¿De alguna manera esto o de alguna forma se convierte en una prueba para el legislativo por parte del Ejecutivo y ver si se da o no, se da paso a la famosa muerte cruzada que ha sido tan sonada en estos días y que en algún momento también la ministra de Gobierno lo mencionó en un medio de comunicación, que de no dar paso a lo que envía el presidente a los proyectos normativos, pues se estaría pensando en una muerte cruzada? ¿Cree usted que esta es una prueba para ustedes? Bueno, lo primero que debemos descartar son herramientas de presión, de chantaje. O sea, la Asamblea no puede estar ni sometida ni chantajeada por el Ejecutivo. Yo le he dicho con claridad, si el presidente Lasso está dispuesto a asumir, esa factura que sería sumar una crisis económica que hoy la tenemos, sumar una crisis social que hoy se ve en las calles y en diferentes espacios, digamos, en diferentes instancias, sumar una crisis política con una muerte cruzada. ¿Estamos seguros que el presidente Lasso quiere hacer eso con el país?
yo creo que habría que pensarlo 2 veces. Pero sobre todo la Asamblea no puede estar ni chantajeada ni sometida. ¿Por qué? Porque igual legitimidad tiene el presidente de la República, que nosotros lo reconocimos, ganó en una segunda vuelta electoral, la misma legitimidad tiene la representación de la Asamblea Nacional. Desde el centro hacia la izquierda tenemos el 70% de la aprobación o de la votación del pueblo ecuatoriano. Entonces, lo primero que debemos hacer es no partir de ese tipo de tensiones o de sometimientos o de chantajes. Lo segundo, sí creo que hay que dar un debate serio, y ahí esa es una responsabilidad del gobierno nacional cuando pone por delante el fantasma de la muerte cruzada. Yo le pregunto, ¿eso resuelve los problemas de la gente? ¿Eso resuelve los problemas de inseguridad? ¿Eso resuelve los problemas económicos? ¿Eso resuelve los problemas de empleo? No, por el contrario, los agudiza. Insisto, es sumar una crisis económica que tenemos en este momento, una crisis social, encima de eso, sumar una crisis política. Yo creo que ese no es el camino más adecuado. Bueno, es importante también los diálogos que se den entre el Ejecutivo y el Legislativo para que exista gobernabilidad. Es necesario ese diálogo entre estos dos poderes del Estado. ¿Cómo lograrlo, asambleísta, para que de alguna manera se viabilicen los proyectos de ley que envíe el Ejecutivo en beneficio de todos los ecuatorianos? Bueno, pues a través de un diálogo franco, abierto, como nosotros lo hemos planteado desde el inicio. Nunca nos hemos cerrado al diálogo, por el contrario. Siempre hemos estado a la espera de que se pueda concretar ese famoso anuncio del gobierno del encuentro. O sea, encuéntrense comunes. Y de manera muy frontal les decimos cuáles son nuestras líneas rojas, cuáles son nuestras observaciones que tenemos y también cuáles son nuestras propuestas. Porque, insisto, no solo tiene que ver con un tema tributario o con un tema de carácter laboral, sino hay una serie de condiciones. Es un modelo sistémico. Parece que tenemos un inconveniente con su internet. Listo, estamos nuevamente con usted, asambleísta. Les decía que los problemas de la economía y los problemas que en este momento derivan de esa delicada situación económica no se resuelven con una ley laboral o con una ley tributaria. Se necesita una serie de condiciones macroeconómicas que deberían alimentarse no solo a través de leyes, sino a través de políticas públicas. Por ejemplo, la delicada situación que hoy tenemos en el orden de la seguridad ciudadana no se resuelve con un estado de excepción, no se resuelve con bala y plomo, sino se resuelve con una serie de políticas públicas. Es decir, asambleísta, falta decisión en cuanto, por ejemplo, al ámbito de la seguridad, ya que usted lo menciona, porque lastimosamente los hechos acontecidos actualmente y hoy también nos dan mucho que desear en cuanto a una política pública en cuanto a seguridad. Sí, bueno, ahí existen o confluyen una serie de factores y empecemos por lo más macro, por ejemplo. Cuando usted se encuentra con sociedades, las sociedades más violentas en el mundo son aquellas sociedades en las cuales las brechas sociales entre pobres y ricos son las más amplias. Entonces, empecemos por ahí. Los países que generan más índices de violencia tienen ese común denominador, digamos, las brechas sociales las más altas. Hay que empezar a trabajar, digamos, en políticas públicas para cortar esas brechas sociales. Eso no es de corto plazo, eso es de mediano y largo plazo. Lo segundo, pasa también por darle capacidades al Estado. Lo que hubo en los últimos 4 años fue un debilitamiento de la institucionalidad en materia de seguridad ciudadana. No se olvide que eliminamos el Ministerio Coordinador de Seguridad. No se olvide que eliminamos el Ministerio de Justicia, que se encargaba de todo el tema de rehabilitación. No se olvide que eliminamos el Ministerio del Interior, que era el Ministerio Especializado de la Seguridad Ciudadana. Entonces, empecemos por ahí. Hay que darle capacidades al Estado. Por eso le digo, no se resuelven los problemas de seguridad ciudadana solo con bala, con plomo o con un estado de excepción. Se resuelve con una serie de políticas públicas. No es menor, digamos, la situación que teníamos a finales del 2017. Logramos reducir la tasa de homicidios o asesinatos a 5 por cada 100.000 habitantes, es decir, una de las más bajas de la región. Y la cogimos en el año 2007 con 17 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Entonces, ¿qué funcionó? Aquellas cosas que funcionaron hay que sostenerlas y habrá que corregir lo que estuvo mal, pero lo que funcionó hay que mantenerlo y hay que sostenerlo. Si eso dio resultados, si logramos tener uno de los índices o los indicadores de seguridad mejores de la región, bueno, pues esa política pública hay que volverla a aplicar. Pues. Es decir, tal vez el gobierno está realizando, pues, o está tomando una política de reacción más que de prevención, tomando sus palabras también.
Sí, yo creo que no podemos encasillarnos en esa deslegitimización que se dio en un momento determinado. Porque fue del correísmo, porque vino del correísmo, está mal. No, pues habrá que ver lo bueno que se hizo y no intentar crear el agua tibia o buscar el agua tibia, cuando ya se implementaron una serie de políticas que al final del día usted le da cuenta, pues o sea, la población también se da cuenta. Si pasa de 17 muertes violentas por cada 100.000 habitantes a 5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, quiere decir que la política pública que se hizo en ese momento funcionó. Entonces, ¿para qué intentamos inventar el agua tibia? Asambleísta. Yo creo que hay que recuperar esas capacidades del Estado. Asambleísta, usted mencionó que es importante el acercamiento que debe tener el Ejecutivo con las bancadas, pero en los últimos días esto ha sido pues cuestionado incluso por el presidente. En un medio digital y en redes sociales se ha señalado que la presidenta de su movimiento político, así como uno de sus compañeros de bancada, pues se ha reunido con el presidente Lasso. ¿Es cierto esto? Bueno, creo que eso ya lo salieron a aclarar tanto la compañera Marcela Guiñaga como Fausto Jarrín. Y al final del día, digamos, no hubo tales acuerdos o tales propuestas. Hubo reunión, pero sí hubo reunión. Entiendo que hubo alguna reunión, pero ¿qué es lo que está detrás, digamos? Detrás está una agenda, digamos, que se debería concretar, porque no pasa por una reunión. Pasa por la posibilidad de poder tener una serie de elementos dentro de esa agenda que nos permita avanzar. Por ejemplo, en el tema de seguridad ciudadana, por ejemplo, en la reforma tributaria, por ejemplo, en el tema laboral, ¿cuáles son esas líneas rojas? Yo creo que esas son las capacidades de diálogo que el gobierno debería implementar, pero no nos sirve de nada o ahonda las brechas cuando sale a dar las declaraciones que lo dio en un medio de comunicación, catalogándonos y endilgándonos ciertos calificativos. Eso no abona, digamos, a ese proceso de diálogo, de discusión. Ahonda las brechas y marca mucho más las diferencias. Eso no resuelve. La gente está cansada de las disputas y de las peleas entre los políticos. Y más aún si es que viene desde el primer mandatario poniéndonos, digamos, ese escenario, porque es un escenario de mayor conflictividad. Eso no abona, digamos, en términos de pacificación o de avanzar, digamos, en una agenda legislativa, en una agenda que permite impulsar una serie de proyectos. Se habla de que en esta reunión se tocó temas como la libertad del ex vicepresidente Glass, así también como esta comisión que analice los procesos en contra del expresidente Rafael Correa, entre otros temas que involucran al gobierno del expresidente Correa, como lo mencioné. ¿Ustedes insistirán en esta comisión, en la libertad del expresidente y en otros funcionarios? Bueno, yo no estuve en esa reunión, no tengo detalles, pero por último, si es que se planteó la posibilidad de que venga una comisión especial de Naciones Unidas, esa siempre ha sido una posición de UNES, que revise lo que ha pasado en el país los últimos 4 años. A mí me parece, si no tenemos nada que ocultar, si nosotros no tenemos nada que ocultar, ¿qué de malo está en que el presidente Lasso cumpla con uno de sus compromisos de campaña? No se olvide que esa propuesta vino también del presidente Lasso. Pero bueno, que iba a traer los dispuestos. Con las declaraciones que usted mismo mencionó en un medio de comunicación, él ya dijo y consideró tanto al líder del Partido Social Cristiano, también al líder de la CONAIE y al expresidente Rafael Correa, que están en una conspiración de líderes, y habló también de un triunvirato de la conspiración. Con esto quedaría de lado esa aparente promesa de campaña. Bueno, pero ese fue un compromiso de Guillermo Lasso. Él tendrá que responder si es que cumple o no cumple con su compromiso de campaña. Nosotros lo que hemos hecho es insistir, digamos, en esa comisión, una comisión de la verdad, una comisión que venga acompañada de expertos de Naciones Unidas y que revise los últimos 4 años para saber si es verdad lo de los 70.000 millones y otras cosas adicionales que se dijeron en un momento. Nosotros tenemos la certeza de que no es verdad. Que vengan expertos de Naciones Unidas para que puedan hacer una valoración con respecto a lo que ha pasado en el Ecuador. Ahora, con respecto a los calificativos, fíjese usted, por un lado llaman al diálogo, por un lado dicen que son el gobierno del encuentro, pero a 3 líderes, digamos, que son representativos, cada uno en su ámbito de acción, se los califica como desestabilizadores, como conspiradores. ¿Usted cree que se puede construir? Pues que se puede construir, digamos, una agenda
en el ámbito parlamentario, en el ámbito, una agenda de país, bajo ese tipo de declaraciones, a mí me parece que no. Creo que ese es el camino equivocado que está marcando el presidente Lasso. Finalmente, asambleísta, se ha llamado al presidente, a su esposa y a su hijo justamente a que comparezca a la Comisión de Garantías Constitucionales. ¿Usted ve prudente que se llame a familiares cuando no son sujetos políticos de investigación en este sentido? ¿Ustedes apoyan eso considerando que tienen mayoría en la comisión? Mire, es muy delicado siempre meterse, digamos, con los temas familiares. A mí en lo personal no me gusta. O sea, si es que estamos haciendo política, digamos, uno responde por los actos propios, ¿no es cierto? Sin embargo, dentro de las propias declaraciones, digamos, del propio presidente Lasso, es él el que de alguna u otra forma ha puesto en ese escenario, digamos, de parte de su patrimonio, entregarlos, no sé si a nombre de su hijo. No se olvide que él mismo acepta públicamente que su hijo es quien maneja el Banco de Guayaquil y demás, ¿no? Entonces, es un tema bastante complejo. Yo le digo con sinceridad, yo conozco los límites de la política. Para mí, el tema de la familia ya es avanzar un paso más allá. Más sin embargo, fue el propio presidente Lasso que ha colocado, digamos, en esa posición incómoda, difícil, a su entorno familiar. No se olvide que incluso la asambleísta de gobierno, entiendo que la asambleísta Cordero, en un momento determinado hay incluso una declaración que le pide al presidente Moreno, al expresidente Moreno, que vaya a una comisión y que venga también sus hijas y que venga también su esposa. Entonces, digamos, hay un cuestionamiento también. Si es que desde el Ejecutivo se cuestiona esa capacidad de fiscalización a la familia del presidente Moreno, de alguna u otra forma, cuando se trata del presidente Lasso, entonces ahí no. Entonces, digamos, ahí hay un doble discurso y eso tampoco es lo correcto. A mí me parece que quien pone en esa situación delicada es el propio presidente Lasso a su entorno familiar. No somos nosotros, es el propio presidente Lasso. Ok. Muchísimas gracias, asambleísta Lloret, por compartir pues algunas inquietudes que hemos tenido respecto justamente al proyecto de ley tributaria que enviará el presidente este jueves y así otros temas relevantes de coyuntura nacional. Nuevamente, gracias por acompañarnos en este espacio. No, a ustedes más bien les agradezco por el espacio y a la directa audiencia por habernos escuchado. Un saludos, una buena noche. Así es, nos vamos a una pausa, regresamos enseguida con más información.